Esto es Videodrome, un podcast de cine. En este episodio vamos a estar conversando sobre la película In the Mouth of Madness del director John Carpenter y sus referencias literarias, principalmente aquellas provenientes de la obra de H.P. Lovecraft. Solo un verdadero artista conoce la anatomía de lo terrible y la fisiología del miedo. El tipo exacto de líneas y proporciones que se asocian a instintos latentes o a recuerdos hereditarios del temor, y los contrastes de color y efectos luminosos precisos que despiertan en uno el sentido latente de lo siniestro. No creo que tenga que explicarte a estas alturas por qué un Fuseli nos hace estremecer, mientras que la portada de un vulgar cuento de fantasmas nos genera risa. Hay algo que esos artistas captan, algo que trasciende a la propia vida y que logran transmitirnos por unos instantes. No me preguntes qué es lo que ven. Tú sabes perfectamente que en el arte normal existe una gran diferencia entre lo vital y palpitante, ya proceda de la naturaleza o de modelos, y estas porquerías sin el menor valor que los pintorzuchos mercantilizados producen a discreción en el estudio. Bien, pues diría que el artista realmente original tiene una visión que le lleva a configurar modelos o a plasmar escenas del mundo espectral en que vive. Fragmento de El modelo de Pickman, H.P. Lovecraft. Bueno, hoy vamos a estar conversando un poco sobre In the Mouth of Madness, o mejor conocida en el mundo de habla hispana como En la boca del miedo, como producto de esa manía que se tiene de cambiarle el título a las cosas, muchas veces dando por resultado cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nada. En este caso es un título que no molesta, de no ser por el detalle que el título original está haciendo referencia a una obra de Lovecraft, quizá la que sea su mejor novela, En las montañas de la locura. Así que hablar de esta película es un poco también hablar de Lovecraft, y es hablar del terror. From director John Carpenter, a terrifying exploration of a world gone mad. One man must uncover the truth. What he discovers drives people insane and turns them into monsters. Will lead him into madness. Sam Neill, Jürgen Prochnow, Julie Carmen, and Charlton Heston. John Carpenter's In the Mouth of Madness. Like the book? Love it. Books can kill. Parece haberse vuelto una cosa casi obligada en los podcasts el de empezar cada capítulo con comentarios irrelevantes y referencias personales que no le importan a nadie. No es algo que hagamos nosotros, pero si tuviera que inaugurar esa sección, sería diciendo que esta siempre fue mi película de terror favorita cuando era más pibe. No sé si decir es la mejor de Carpenter, pero por ahí anda. ¿Cuál es tu comentario personal e irrelevante sobre la peli? Voy a hacer mi comentario personal e irrelevante. Es una de las últimas pelis que vi de Carpenter. La vi, ya te digo, como 5 veces a esta película. Por todo eso que generó, pero sé que es una película, por ejemplo, muy space, muy que te la pasaban mucho en la televisión, y yo nunca la había visto. Ahí cierro mi comentario personal, pero para mí sí es una de las películas
más redonditas y de las mejores ahí en mi top 3 de Carpenter. Bien, más redondas y más complejas también. Sí. Y sí, y aparte decíamos al principio, o no sé si lo decíamos, lo decimos ahora, esta es la peli más Lovecraftiana que se puede encontrar en el universo cinematográfico, sin ser una adaptación de una obra de Lovecraft per se. Existen varias adaptaciones de relatos de Lovecraft y la mayoría, hay que decirlo, son medio malas. O que al menos se nota que les cuesta traducir a imágenes la esencia de esos relatos. Sí, sobre todo, digamos, películas sobre relatos muy puntuales, pero a ver si coincidís con esta lectura que tengo un poquito yo acerca de Lovecraft, pero justamente lo que conmueve y atrae del horror Lovecraftiano es la imposibilidad de racionalizar ese horror y la imposibilidad de describir y categorizar ese horror. Y que es un horror atmosférico, muy atmosférico, que se logra gracias al detalle descriptivo y que a la vez sustentan el registro emocional que esas imágenes monstruosas del horror generan sobre los protagonistas frente a lo desconocido, y es ahí donde me parece que en su mayoría fallan estas adaptaciones puntuales o pseudo Lovecraftianas, y por lo cual me parece que En la boca del miedo como película apuesta y lo traduce muy bien. Tal cual, tal cual. Sobre todo porque le apuesta mucho a esas dos últimas cosas que vos mencionabas. Por un lado, la atmósfera, que está como muy presente, o sea, En la boca del miedo es un relato pesadillesco. Y por otro lado, también lo que hace a la caracterización del personaje. A todo esto hay algunas excepciones. Stuart Gordon es un gran admirador de la obra de Lovecraft y eso se nota. Digo, viendo su filmografía nos encontramos con títulos como Reanimator, que está basada en la serie de relatos cortos titulados Herbert West el Reanimador. Tenemos también From Beyond, basada en el cuento de Lovecraft del mismo nombre. Dagon, que es una mezcla entre Dagon y La sombra sobre Innsmouth. También dirigió creo que 2 capítulos para la serie Masters of Horrors. Sí, y uno de ellos creo que es Sueños en la casa de la bruja, que adapta el cuento del mismo nombre. Son todas películas ya consideradas de culto y en el tono de ser comedias negras de terror, pero están bastante bien. Sí, y después tenés también una amplitud para mí, digamos, justamente los elementos Lovecraftianos impregnaron mucha del terror del siglo XX, o al menos desde mediados del siglo XX en adelante, no solo en lo literario, sino también en las formas de lo narrativo, el relato, los recursos. Y hay, digamos, otras películas que intentan recrear ese universo Lovecraftiano y que no lo hacen muy bien. Qué sé yo, hace poquito vi una que se llama The Resurrected, que es una película de 1991 que había quedado medio abandonado ahí, que es de Dan O'Bannon, que está basada, es afable, digamos, la película está basada en el caso de Charles Dexter Ward. Sí, Dan O'Bannon, que es el guionista de Alien, ¿o no? ¡Wow! Ese dato no lo tenía. Bueno, sí. Alien también. Si uno busca películas con tintes Lovecraftianos, Alien figura ahí. Sí, Alien, Event Horizon también. Event Horizon también con Sam Neill, que es un tipo parece muy proclive a hacer personajes Lovecraftianos y volverse loco. In the Mouth of Madness, Possession, Event Horizon. Sam Neill es como la suerte de el actor Lovecraftiano por excelencia. Sí. Y después también hay muchas que, por eso te digo, me parece que recrean muchos elementos de ese universo, como por ejemplo The City of the Dead, que es una película del 60 de John Llewellyn Moxey con Christopher Lee, que Christopher Lee siempre zafa las películas, y que recrea en cierta manera un universo de ritualistas en un pueblo en Massachusetts. Massachusetts es la zona de Nueva Inglaterra que, como los lectores Lovecraftianos saben, es la cuna de Lovecraft y su lugar de referencia en las historias. Y hay, digo, así muchas que recrean estos elementos que van desde los cultistas hasta, sobre todo, que me parece que eso se ha hecho un abuso dentro de las adaptaciones Lovecraftianas que tienen que ver con los monstruos. Sí. Y sobre todo los monstruos, sean el Cthulhu, Shoggoths, criaturas deformes, anfibias o lo que sea, pero como que terminan privilegiando esa apuesta o propuestas de lo gráfico por sobre otras cuestiones del horror, que me parece que ahí Lovecraft, y por eso En la boca del miedo me parece que lo maneja muy bien, que tiene que ver, digamos, con qué te pasa frente al horror, digamos, como ese registro emocional frente a esas imágenes.
No, pero digo, no está... no es un error en sí el apelar al tratar de buscarle una forma para adaptarla al medio cinematográfico. El tema también es cómo se hace eso. Pero bueno, en fin, los intentos en general han sido más bien pobres. Me estoy acordando de Die Monster Die, que creo que es de mediados de los 60, o El horror de Dunwich de los 70, el reciente intento de adaptar uno de mis cuentos favoritos de Lovecraft, que es El color que cayó del cielo. Uy, sí, no, esa no la compramos. Sí hay, da para otros podcasts. claro, sí hay dos adaptaciones muy interesantes que están producidas por la Sociedad Lovecraftiana, películas de muy bajo presupuesto, rodadas en blanco y negro y demás, que son La llamada de Cthulhu y El que susurra en la oscuridad. Esas me las debo, pero también, bueno, estaba pensando que esto también lo veníamos un poco debatiendo off the record, que la serie Lovecraft Country, que está actualmente siendo emitida, que bueno, ya vimos, creo, al menos yo vi 2 capítulos y un poco trata de jugar con ese universo Lovecraftiano, pero como que también un poco se han hecho adaptaciones bastante libres eso de Lovecraft, y un poco fallan ahí en esta cosa de la impavidez de los personajes frente al horror, que nada, me parece, digo, también un detalle para tener en cuenta en cuanto uno también hace cierta interpretación acerca de esas fuentes del terror. Todas mis historias se basan en la premisa fundamental de que las leyes, intereses y emociones comunes de los seres humanos no tienen validez ni significación en la amplitud del vasto cosmos. Uno debe olvidar que cosas como la vida orgánica, el amor y el odio, y todos los demás atributos locales de una insignificante y efímera raza llamada humanidad, existen en absoluto. H.P. Lovecraft. Sin duda que, como vos mencionabas antes, parte de estas complicaciones que se tiene al momento de adaptarlo parten de los intentos fallidos de representar, parafraseando el cuento de Lovecraft, lo innombrable, es decir, aquello que no se puede nombrar, pero por el hecho de no poderse explicar, de no poderse graficar, concebir. ¿Cómo representás eso que no encuentra lugar en las categorías lógicas racionales con las cuales nosotros mismos ordenamos el mundo? ¿Cómo traducís eso al lenguaje audiovisual? Es un desafío. Eso que a veces tanto se le critica al propio Lovecraft, que tiene que ver con el abuso de adjetivos y de descripciones barrocas. Es casi ese intento también de aprender lo inaprensible, como quien busca aferrarse a algo, contenerlo, en este caso a fuerza de la búsqueda de adjetivos, pero cuyos intentos después terminan resultando en vano. Y acá aparece Carpenter con su trilogía del Apocalipsis, y más precisamente con la gran película que nos compete en este momento, que es In the Mouth of Madness. In the Mouth of Madness. La película va de un encargo bastante particular que recibe un tipo, John Trent, interpretado por Sam Neill, con quien Carpenter ya había trabajado en Memorias de un hombre invisible, alguien que es un especialista en descubrir estafas fraudulentas en el mundo del seguro. Él labura de eso y está muy bueno ese detalle, que es el de detectar dónde es que se esconde la trampa, ¿no? Él se dedica un poco a eso. A él se le pide que encuentre un escritor de novelas de terror que parece haber desaparecido antes de que cumpla con la entrega de su última novela, titulada In the Mouth of Madness. In the Mouth of Madness. El escritor en cuestión se llama Sutter Kane y sus novelas son todos grandes éxitos de venta que parecen tener la particularidad de volver loco a los lectores. Y acá ya adelantamos el tono pesadillejo que va a tener la película, algo sin duda bastante ambicioso para lo que es una película pensada en los términos de ser una película con pretensiones de taquilla, más allá de que después no le haya ido bien. Está Sam Neill, que venía de protagonizar Jurassic Park ese mismo año, que es algo así como decíamos anteriormente, el actor Lovecraftiano por excelencia. Pero a lo que voy es que es una suerte de comodín, sí, un comodín Lovecraftiano. Pero a lo que voy es que en los 90 creo que tendrían que haber vendido muñequitos con Cthulhu y Sam Neill. Sí, o Sam Neill con tentáculos así. Sí, o Sam Neill con el Necronomicon, no sé, alguna cosa así por el estilo. Y no yo lo compro. Y no tanto dinosaurios, claro. Pero a lo que voy es que hay cierto tono lynchiano en la película. Es, si se quiere, la película más compleja también en términos estructurales que haya hecho Carpenter. La primera vez que nosotros vemos al protagonista, Sam Neill, lo están arrastrando a la habitación de un manicomio. Ahí aparece un doctor, el Dr. Gruen, que quiere escuchar la historia de Trent sobre los eventos que lo llevaron a la locura y al encierro. Es ahí donde comienza la historia de la protagonista, mientras presenciamos el camino hacia su supuesta locura que se despliega ante nosotros en el modo de un gran flashback,
que es un retrato en primera persona de los acontecimientos, que es justamente el estilo que predomina en las historias de Lovecraft. Sí, y antes que eso también, digamos, la escena inicial de la película es muy significativa, ¿no? Digo, ves esa cuestión de la producción en cadena de las novelas de Sutter Kane, cierra el plano, dice, bueno, lo que está en imprenta es Hobbs End, la novela que está por salir, y próximamente viene In the Mouth of Madness. Y ahí me parece re interesante este doble juego que hace la película, porque ya directamente te inserta que vas a estar vos también como espectador en una retórica de lo ficcional, que es algo que me parece con lo que juega de manera bastante brillante la peli. Y volviendo un poco, digamos, a esta cuestión que decías acerca, digamos, de cómo empieza el derrotero de Sam Neill, tiene que ver mucho, como decías, con esta cuestión del personaje Lovecraftiano, que lo conocemos ya loco, básicamente, sí. Y con todo el resto de lo que viene, todo ese flashback, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Todo eso, lo que se recrea a partir de esa historia va a escapar justamente a las categorías de la razón. Claro, tal cual. Comienzo que es muy similar al comienzo de Christine también. Sí, porque además, digamos, de este correlato en la retórica de lo ficcional, me parece como que a Carpenter le interesa saber que estás en este mundo, y en este mundo de producción, de consumo masivo, y con lo que juega mucho también el personaje de Sutter Kane. Tal cual, sí. El comienzo de Christine también es genial. Es esa producción en cadena de autos, los autos son todos blancos, y ahí en la blancura, en la pureza de esos autos, resalta el rojo de un auto en particular, que es justamente el protagonista de la película, ¿no? El protagonista es una máquina. Sí. Y además es una adaptación de un libro de Stephen King, que también, bueno, ahí hay un correlato bastante importante con la figura de Sutter Kane, pero digo, para no adelantarnos, justamente ese desandar propio del relato de John Trent, o sea, el personaje que interpreta a Sam Neill, aparece como un personaje, no sé si te da la misma sensación a vos, pero parece como un personaje ya de por sí extraño al inicio, porque si hay algo que resulta hasta un poco cómico, es que al principio no sabe nada de Sutter Kane, John Trent. O sea, no lo conoce en una ciudad que básicamente está empapelada a donde vayas por el nombre de Sutter Kane y de sus libros, hasta que, bueno, se introduce en esa escena muy conocida, que está en un café y se le aparece un tipo con un hacha y le pregunta si lee a Sutter Kane y casi lo mata. Que esa es una de las mejores escenas de la película, creo. Sí, aparte como que lo trae de un hachazo a la realidad, a ese mundo donde predomina esta figura impregnante de Sutter Kane, que es el tipo que tiene que ir a buscar y que él básicamente no conoce, no le da importancia, lo desestima casi hasta bien avanzada la película. No, pero está muy bien ese detalle que vos estás señalando, porque tiene que ver, me parece, con la personalidad del personaje de Sam Neill. Él es un tipo que, primero, que se ubica un poco por encima de todos. Se ubica un poco por sobre esa realidad, por sobre ese mundo. Entonces, él decide qué ignorar y qué no. Y entre esas cosas que ha decidido ignorar, cae, por supuesto, la figura de este escritor de relato de terror, que no le interesa, digamos, no le importa. Él considera que la existencia de Sutter Kane no tiene ningún peso en su vida. Entonces ha decidido completamente borrarlo y eliminarlo de cualquier percepción de su entorno. Claro, y él también es como ese tipo de personaje, y está re bien construido en ese aspecto. Es un tipo de personaje que se aferra todo el tiempo a lo que él en realidad considera la realidad, y que está basada en hechos, en demostrar, en buscar la trampa de las cosas, porque nada lo sorprende. Esos tipos que ostentan esa actitud de yo me las sé todas. Claro, sí, totalmente. Y además de eso, de este cierto aire de superioridad, se aferra a esta cuestión de la realidad y de los hechos hasta casi bien entrada la película, y básicamente la película es una ¿cómo decirlo?, una lección frente a esa actitud
totalmente cerrada con respecto a lo que se considera real y a lo que se considera ficcional dentro de la peli. Claro, es una reconstrucción del desmoronamiento de eso que él percibe como lo real. Porque por otro lado también es el típico norteamericano blanco y de clase media que se considera a sí mismo como una persona, un individuo totalmente libre e independiente. De hecho, él se considera como un trabajador autónomo, eso que ahora se le llaman como freelancer. Porque según sus propias palabras, él no quiere que nadie tire de sus hilos. I'm an odd man. Nobody pulls my strings. I'm independent. I'm happy. Que nadie le dicte el destino o le maneje su vida. Y acá me parece que hay uno de los ejes centrales de la película. No por nada esa frase se repite 2 veces, al principio y al final de la película. La película tiene una estructura medio circular, en donde todo va y viene. La película arranca como termina, y cosas que aparecen al principio y que luego vuelven a aparecer al final, pero resignificadas. Es decir, la peli abre con la misma música con la que cierra. La habitación donde lo encierran a él es la habitación 9, que es también el número de la habitación del hotel en la que él se hospeda sobre el final. Él arranca en el manicomio, que es donde lo volvemos a ver al final de la peli. Está esa idea de que al tratar de salir del pueblo fantasma vuelve al mismo lugar de partida, o la propia proyección de la película en el final, digo, y está también esta frase, que va y viene, nadie tira de mis cuerdas. Carpenter es de esos pocos directores de la escuela de Romero y demás, que han aprovechado el medio cinematográfico y particularmente el terror, para introducir cuestiones sociales y políticas, a veces más abiertas, como es el caso de They Live, o a veces más solapadas, como es este caso, o el caso de The Thing. Entonces me parece que esa idea del individuo liberal se pone en tensión a lo largo de la peli, y creo que esa progresiva pérdida de cordura tiene que ver en parte con la toma de conciencia de la existencia de una estructura, una entidad, en este caso un relato de ficción que prefigura su modo de conducta. Y creo que eso es lo que hace que él termine encerrado y con una camisa de fuerza. Y creo que en eso consiste su viaje, su pesadilla. Sí, justamente volviendo, digamos, a este señalamiento que hacía acerca de lo extraño que es él dentro de ese mundo. Parece ser que justamente está, en cierta manera, está alienado, pero también que como que se genera su propia barrera, si se quiere, ficcional, en tanto como vos decís, parece que nadie tira de sus cuerdas, de esta ficción también de que uno es libre, que uno es un individuo libre y como que si se pudiera también abstraer de ese contexto que está, como digo, bastante impregnado. Pero, a ver, la película tiene para mí muchos juegos interesantes con el metalenguaje, sobre todo porque es una película, como vos describiste, hay algunas particularidades, un poco gira en sí misma, pero a la vez interpela en cierta manera al espectador. Y una de las, digamos, me parece uno de los puntos más centrales es justamente el diálogo que establece con el mismo género de terror. Como ese género que también se presta al culto y a la fanatización. John Trent cree igual que esa literatura de terror, que es la que fomenta Sutter Kane, es una basura. Él se considera que objetivamente es una basura lo que escribe Sutter Kane y no puede creer cómo la gente lee eso. Y en una escena cuando está sentado en la sala del living frente a la televisión, vemos cómo los fanáticos de Sutter Kane generan disturbios porque quieren adquirir el último libro. Y el periodista de la televisión dice, ¿cuántas de las ficciones o de esas ficciones se vuelven una religión? Y es un movimiento interesante para ver, porque si hay algo que se han preguntado en varias entrevistas a Carpenter, es justamente si las películas de terror ayudan a fomentar la violencia en la sociedad. Y es algo de lo que para mí Carpenter obviamente siempre se rió y se ríe a través del dispositivo de esta película. ¿Por qué digo esto? Porque también en los correlatos que va estableciendo la película del afuera. O sea, por ejemplo, el periodista y el mismo Trent critican a Kane por esas razones de la violencia, pero a la vez vemos que, por ejemplo, un policía está golpeando pibes en un callejón, o que la violencia está siempre presente en los noticieros que ven en la película y en el consumo mismo de esos noticieros. Entonces ahí hay como también esta cuestión de los giros de la película en torno a sí misma y también interpelando a la realidad de los espectadores. Sí, tal cual, porque creo que la película reflexiona en torno a las ficciones, las ficciones externas, y cómo eso termina afectando la percepción también del individuo para con su entorno, creando otra ficción distinta. Es una película, por eso, como digo, es bastante compleja, pero me parece que ese viaje pesadillesco va de la posibilidad de perder el libre albedrío, también de perder la propia identidad.
Y creo que acá ya podemos entrar en spoilers. Nosotros lo vemos a Trent, es decir, el personaje de Sam Neill en casi toda la película, tratando de afirmar una y otra vez esas categorías que lo hacen un ser, entre comillas, libre y racional, ¿no? Negándose a reconocer la existencia de esas manos que tiran de sus hilos, negándose a reconocer la existencia de la figura de un titiritero. El libre albedrío, y esto es genial, se le termina revelando como una ilusión que, lejos de conducirlo a una especie de realización personal, lo lleva a completar una obra de ficción de la cual él no era el autor y que finalmente se constituye como su propia realidad, o más bien la realidad constituida por otro. Por eso la escena final en el cine es una de las más pregnantes también, porque ese espectador somos también nosotros, ¿no? Y esta es un poco una temática medio recurrente, no ya propiamente en el cine de Carpenter, sino en el cine de ciencia ficción de los 50 y 60, del que la invasión de los ladrones de cuerpo de Don Siegel es el exponente más claro, ¿no? Pero esto lo podemos encontrar en casi todas las películas de Carpenter. Y, por ejemplo, estaba pensando en La Cosa, Sí. que es básicamente lo que los críticos consideran, bueno, parte de esta trilogía del apocalipsis de Carpenter, donde justamente el miedo a esa cosa es el miedo a la pérdida de lo individual y sobre todo con algo que tiene que ver ya directamente con lo corporal y fusionándose en un monstruo que es un no yo, básicamente. Claro. Y eso es un tópico, como decías, bastante utilizado entre la ciencia de ficción, quizás clásica de las pelis de los 50, de las cuales también Carpenter sabe, porque es muy fanático de ese periodo y eso se lo puede ver en varias entrevistas. Sí, de hecho, en entrevistas y en referencias también que introduce dentro de sus propias películas. Digo, películas que por ahí se ven en los televisores ahí de fondo. De hecho, bueno, obviamente La Cosa es una especie de remakes de la peli de Howard Hawks. También, digo, funciona en ese correlato. Pero lo que pasa también en La Boca del Miedo, para mí, y creo que nos pasa a muchos, es una película que se va enriqueciendo con los sucesivos visionados. Es como que cada vez que la ves le encontrás un giro diferente y algo, digamos, de lo que vos decías en torno a la identidad, a esa cuestión de la pérdida de identidad, lo vemos directamente planteado en la película casi como un dilema filosófico en donde se dirime en el orden de lo que es real y el orden de lo que es lo ficcional. O sea, como que si hubiera un orden entre ambas cosas. Y eso se lo ve, digamos, en varias partes de las pelis, sobre todo cuando establece diálogos con Linda Stiles, que vendría a ser la editora de Sutter Kane. Van dialogando en el auto, digamos, con esta cuestión acerca de qué es del orden de lo real y qué es del orden de lo ficcional. Y básicamente en un momento en la peli le dice algo muy significativo, le dice, la realidad es lo que digamos que es, básicamente, sí. Y la película logra meter un tinte filosófico que resulta de la premisa de que la realidad, al fin y al cabo, es una convención básicamente del orden de lo discursivo y que actuamos en base a eso. A reality is just what we tell each other it is. Sane and insane could easily switch places if the insane were to become the majority. You would find yourself locked in a padded cell, wondering what happened to the world. Y cuando esos límites perceptivos, discursivos, entre lo real y lo ficcional son trastocados, lo que queda ahí es un vacío, que es ese vacío que es donde se cuela el horror. Digo, esta cuestión del personaje de John Trent dándose cuenta que está también dentro de ese contexto enmarañado, donde se borran sus límites, donde él no sabe tampoco si es un personaje de qué, si es el personaje de un libro, un personaje de una película, y me parece que en ese nivel tiene también un tinte de reflexión filosófica la película. Tal cual, porque de alguna manera va de esa pérdida de referencia del yo, digo, más allá de esa pérdida de referencia del entorno, de lo real, esa pérdida de referencia justamente del entorno y de lo real va acompañado de la pérdida de referencia del yo, que deja de verse a sí mismo en este caso como un ser autónomo, eso que él tanto afirmaba desde un principio de la película. El ideal liberal de la sociedad norteamericana, abrazado por el individuo, entra en crisis y sobreviene la locura, lo cual es paradójico, o sea, es la negación de creer en la existencia de una estructura sistémica que gobierna el accionar de los individuos, el garante de un aparente estado de cordura.
Entonces tenemos a un personaje atrapado en la ficción de una ficción, lo cual es algo muy interesante y para prestarle atención. O sea, ¿qué papel cumplen los relatos o las ficciones en el cine de Carpenter? Porque ahí entra la religión también como otra gran obra de ficción. De hecho, el guionista, que es Michael De Luca, dice que en parte el personaje de Sutter Kane no solo está inspirado en Stephen King, sino también en Ron Howard, que era un escritor de relatos de ciencia ficción de Pulp Fiction, que termina inventando una religión basada en sus propias ficciones y fundando la Iglesia de la Cientología, con miles de seguidores en todo el mundo. Sí, y eso por ejemplo es un aspecto muy interesante y que de hecho está en la película, en este diálogo que tienen en el confesionario John Trent con Sutter Kane mismo. Y Sutter Kane le dice básicamente eso, o sea, como que las religiones han usado el miedo como método de disciplinamiento, pero que no han llegado a entender ni a comportarse a la altura o de adentrarse en ese juego del miedo ni de hacerlo real. En cambio, Sutter Kane sí, o sea, Sutter Kane tiene este diálogo por ahí, por así decirlo, con otros mundos, con los antiguos, y en términos ficcionales se atreve a poner delante de los ojos de los lectores y después, obviamente, de los espectadores, este juego con lo monstruoso y con el miedo como forma también, en cierta manera, ahí de lo religioso. Claro, pero yo creo que lo logra hacer extensivo también porque se apropia de la ideología del consumo. Y ahí aparece la ideología del consumo como otra gran obra de ficción, con la figura del consumidor consumido, como pasa en Christine, o en estos personajes que se transforman y se vuelven locos a leer los libros de Sutter Kane, forman un culto y salen por las calles armados con hacha para matar gente. The internationally acclaimed star of Das Boot is Sutter Kane, the horror writer whose books are driving people insane. Sí, veo que también le pasa, los fans de Sutter Kane actúan como zombies, medios como zombies vaciados por ese anhelo de consumir esos productos. Un poco pensaba, digo, en estas escenas me hace acordar un poco a los zombies del Amanecer de los Muertos de George Romero, que también hay una cuestión ahí entre la zombificación y el consumo que es muy, muy interesante. Acá aparece algo interesante también que tiene que ver con la ficción, la idea de la ficción moldeando la realidad, que es algo que se puede observar en algunos relatos de ciencia ficción, no ya del propio Lovecraft, sino en algunos relatos de Frederick Brown de los años 40, como No mires atrás, donde el narrador interviene en el mundo de lo real. El narrador en este caso es un asesino que labora en una imprenta y que escribió el relato que nosotros estamos leyendo y que espera que estemos llegando al final para matarnos. Entonces, ahí me parece que radica también lo interesante de la película, más allá de otras cosas, en poner el ojo en cómo las ficciones de todo tipo pueden afectar o afectan el estado mental de los personajes, lo cual es una problemática más que contemporánea, digo, dado el predominio de la virtualidad y de la construcción de relatos de todo tipo, ya sean políticos o religiosos, en la cual estamos inmersos. Pero es justamente en lo extensivo de estas ficciones que se construye la religión, y eso es lo que hace que el personaje de Sutter Kane se aparezca emparentado también a la figura de Ron Howard. Digo, con esta cuestión de la figura religiosa, si se quiere, de Sutter Kane, no me paraba también de preguntar, porque es algo que no le llegó a suceder, por ejemplo, al propio Lovecraft, que fue, digamos, un poco confinado a la miseria, a escribir en revistas pulp antes de que fuera el auge de la literatura pulp, y gozando de un círculo de lectores fieles, pero más bien escasos. Yo creo que justamente la figura de Sutter Kane, como vos decías, tiene un correlato muy actual, y solo en estas últimas décadas el escritor es una especie de fenómeno en masa. Por ejemplo, pensando en el mismo Stephen King, pensando, no sé, en J.K. Rowling, como escritores que se vuelven creadores, pero a la vez gozan de ese estatus de culto. Y también no me dejaba preguntar por esta cuestión de cómo se marca los cambios, la sociedad, que cambian los miedos de cada época y los consumidores de esos miedos. Y es decir, ¿por qué consumimos esos miedos? En cierta manera estamos rodeados de miedos en nuestra realidad, pero en estas historias, tanto literarias como cinematográficas, también resultan una vía de escape o una vía de reflexión sobre aquello que se esconde debajo de esas capas de lo social. Y me parece que sobre todo Carpenter ha sabido trabajar sobre estas cuestiones, sobre estos miedos que están ahí latentes también dentro de los cambios sociales.
¿Por qué el público anglosajón de principios de siglo necesitaba asustarse con terrores nuevos, con terrores inéditos que, sin embargo, reactualizaban los terrores más ancestrales y recónditos del alma humana? Mejor dicho, sabemos que la emoción del terror, como toda emoción, ya tenía su público y una larga tradición, y que para seguirla manteniendo, la literatura fantástica tenía que modificarse a fondo. ¿Pero por qué se modificó entonces? ¿Por qué se modificó así? Para comprenderlo, es necesario situarse en su contexto histórico-cultural. Por el lado histórico tenemos inquietudes revolucionarias, pánico, atentados. Por el lado cultural tenemos una nueva crisis del racionalismo, expresión del fracaso de las ideas filosóficas y sociales del siglo XVIII. Ambos lados son caras de una misma moneda. El hombre se da cuenta, entonces, de que vive sobre un volcán apenas dormido. Marx enseña que las capas sociales burguesas flotan precariamente sobre un mar social embravecido que las ha de destruir. Freud hace ver que la razón no es más que la última capa evolutiva de la conciencia y que bajo ella palpitan terrores sin nombres. Las crisis del racionalismo filosófico, social y cultural es, en el fondo, una ampliación del racionalismo, porque lo que muere es solo una forma ya caduca de la razón. La conciencia humana no solo crece hacia arriba, sino también hacia abajo, y de pronto descubre que bajo ella, por debajo de los salones burgueses y por debajo del yo, hay un mundo inmenso y reprimido que, racionalmente, se ha de asimilar. El racionalismo, pues, engendró el interés por lo irracional. Fragmento de la introducción a los mitos del Cthulhu de Rafael López. Do you read Sutter Kane? Esto fue Videodromo, un podcast de cine. No olviden seguirnos en nuestras redes, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Videodromo Proyecciones. Ayúdennos a compartir y a difundir esto que hacemos, que es Videodromo, un podcast de cine.